Bueno, entonces vamos a ver ahora la continuidad de una función compuesta y continuidad de intervalo. Y aquí vamos a ver esta parte de la definición, ¿no? Definición compuesta, de la función compuesta, que es esta, y la parte matemática, que es esta, ¿no? Que es f compuesta de g de x y f g de x, que es esta. Está aquí. Y esto del dominio, que luego tal luego que vemos, pero bueno, y el dominio de f compuesta de g es el conjunto de todos los números de g, tales que g de x está en el dominio de f, ¿sí? Entonces, eso nos va a servir para continuar con lo de la sección 1.9 del libro de Layton. Entonces, aquí está el ejemplo ilustrativo 1. Dice, si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, y g de x es igual a 4 menos x cuadrada. Y si h, si h que se me traba un poquito, no, sí, h, la función compuesta, no, f de g, f compuesta de g, entonces h de x es igual a f compuesta de g de x, esto sería a f de 4 menos x cuadrada, por lo tanto, h, no, h de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrada, debido al que dominio de g es el conjunto de todos los números reales, o sea, el dominio de g es todos los números reales, ¿verdad? Porque es un polinomio, también hay que nos quede de acuerdo. Y el dominio de f es el conjunto de todos los números reales no negativos, tiene que ser x mayor a 0, ¿no? Para el dominio. Eh, el conjunto de h es el conjunto de todos los números tales que, para h, tiene que ser 4 menos x cuadrada, tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es todo esto implica que está en el número cerrado, bueno, en el intervalo cerrado, perdón, 2 menos 2,2, ¿sí? Y esta es la gráfica de h. Entonces, este es el intervalo cerrado. Por ejemplo, si está con menos 2, tenemos que es 0, ¿verdad? La función. Y si es más 2, es este caso, va a ser 0. Entonces, esta es la función. Voy a poner el indicador. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí sería esta la función. ¿Cómo se define, no? ¿Sí? Dice, de esta figura, parece que h es continuo en cada número del intervalo abierto, menos 2,2. Antes de probar este hecho en el ejemplo 1 se necesitan dos teoremas más. O sea, aquí también luego lo que estaba viendo es que también dicen que esto está también en el sistema, perdón, eh, intervalo abierto. Dos, ¿sí? Bueno, entonces para esto se tiene la definición del límite de una función. Entonces esto
Dice teorema límite de una función. Si el límite de x cuando tiende a de g de x es igual a b, y si la función f es continua en b, entonces el límite de la función compuesta de f de g de x es igual a f de b, o equivalente, que es el inverso, ¿no? Bueno, el cambio más bien. X cuando tiende a de f de g de x es igual al límite, bueno, más bien se puede introducir, ¿no? Ahí en el libro está la deducción, no la voy a hacer, la demostración, ¿sí? Esa no la voy a hacer. Este teorema tiene un papel importante en la demostración de los límites, de los teoremas de límites 9 y 10 presentadas al final de la sección. Este es importante, ¿no? Esta definición. A continuación se aplicará el teorema de la demostración del teorema siguiente, que es el teorema de continuidad de una función, que es este. Dice, si la función g es continua en A y la función f es continua en g de A, entonces la función compuesta f de g es, continua en A. ¿Sí? Este teorema establece que una función continua de una función continua es continua. Como te diría, ahí está muy enredado, ¿no? El teorema 1.92 establece que una función continua de una función continua es continua. El siguiente ejemplo muestra cómo se emplea este teorema en la obtención de los números para los cuales la función es particular. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo 1, que de todos modos ahí viene el ejemplo 1, y dice determinar los números, determinar los números en los que la función, siguiente es continua. Es continua. ¿Cuál es esta función? La de h de x, que ya la habíamos visto anteriormente. H de x es igual a la raíz cuadrada 4 menos x cuadrada, y esto está medio feo, esta x. Ahí está, ¿no? Ahí está, h de x. ¿Sí? Dice la solución, la función h es la que se obtuvo en el ejemplo ilustrativo como la función compuesta de f de x. Entonces, aquí estaba f de x es igual a la raíz cuadrada de x, g de x es igual a 4 menos x cuadrada. Como g es una función polinomial, es continua en todos los números reales. Continua, ¿no? Además, por el teorema 1.85 y que ese, déjenme se los digo, es el de si n es un número entero positivo y f de x es igual a la raíz cuadrada de x, o sea, si f de x, el teorema 1.85, nada más para recordar, es igual a x a la n. Dice, si n es par, f es continua en todo número. Continua en todo número. N es... No, perdón, este es par, este es impar. Es impar, y este es par, este es continua, o sea, f continua para x mayor a 0, ¿no? Que era lo que estábamos viendo. Entonces, f es continua en cada número real positivo, ¿no? Entonces, aquí continua cuando x tiende a ser mayor a 0, eso es lo que nos dice.
En consecuencia, por el teorema 1.92, que es este, es continua, h es continua en cada número x para el cual g de x es mayor a cero. O sea, h de x es continua en cada número x para el cual g de x tiene que ser mayor a cero. Esto concuerda, esto es cuando 4 menos x cuadrada va a ser mayor a cero, por lo tanto, es continua en el intervalo abierto, menos 2,2 es continua, ¿no? ¿Sí? Dice, como la función h del ejemplo 1 es continua en cada número del intervalo abierto menos 2, menos 2, se dice que h es continua en el intervalo menos 2, menos 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esta definición. Definición de continuidad en un intervalo abierto. Se dice que una función es continua en un intervalo abierto sí, solo sí, es continua en cada número del intervalo. ¿Sale? Bueno, aquí estas son importantes para que lo hayamos visto que por la derecha o por la izquierda de la sección pasada del libro. Voy a hacer un poquito más grande, ahí está. Dice, definición de continuidad por la derecha, se dice que la función f, este es similar al teorema del capítulo 8, que es el 1.8.1, que es definición de continuidad en un número, nada más que aquí lo hace por la derecha y por la izquierda. Entonces, por la derecha se dice que la función f es continua por la derecha por el número a, sí, solo si se cumplen las tres eh, condiciones siguientes. F de a existe, el límite por la derecha de f de x existe, el límite por la derecha de f de x es igual a f de a, y por la izquierda de manera similar, ¿sí? Se dice que la función f es continua por la izquierda del número a, si solo se cumplen las tres condiciones, se va a ser f de a existe, el límite por la izquierda de f de x existe y el límite por la izquierda de f de x es igual a f de a. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos varias definiciones en este capítulo, en esta sección del capítulo 1. Y esta es otra, definición de continuidad en un intervalo cerrado. Se dice que una función cuyo dominio contiene el intervalo cerrado a, b es continua en el intervalo cerrado a, b. Sí, solo si es continua en el intervalo abierto a, b. Este es el intervalo abierto, ¿no? Así como continua por la derecha en A y continua por la izquierda. Entonces, a ver, otra con ejemplos es como queda luego más claro, creo yo, ¿no? Entonces, ejemplo 2, y se demuestre que la función h, que la función h del ejemplo 1, el ejemplo 1 es continua en el intervalo cerrado menos 2,2. Entonces, h de x está definida aquí, solución. H de x es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadradas. Y en el ejemplo 1 se demostró que en el intervalo menos 2,2 abierto es continua, ¿no? Es continua. ¿Sí? Ahora, al aplicar el teorema 1.9 se calculan los límites por la derecha y por la izquierda. Entonces aquí es por la derecha, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, h de x es igual a que, pues al límite cuando x
tiende a menos 2 por la derecha de 4 menos x cuadrado. Y esto aquí va a ser igual pues, a 0. Ahora, el límite, por otro lado, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, de h de x es igual al límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de 4 menos x cuadrada. Esto es igual pues, a 0, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale h? No, este lo voy a poner acá. ¿Cuánto vale h en menos 2? Es igual pues a 0. H en 2. Ah, no, pero este no es menos, es más. Es este me estaba pasando, ¿no? Este es 2 y esta es... Ahí está. X que tiende a 2 por la izquierda, ¿verdad? H de 2, esto es igual a 0. Ahí tenemos, entonces, ahí lo que está pasando es de que H de menos 2 y H son iguales, ¿no? Está, ¿sí? Y acá es la definición, a ver, déjenme, teorema de, ahí está. Sí, es el teorema 1. El teorema 9.1, ¿no? Ahí está. Pues continúa aquí. De este modo, h es continuo por la derecha en menos 2. Estamos aquí, que son iguales. Y es continuo por la izquierda en 2. En consecuencia, por la definición 1.96, que es la que está arriba. H es continua en intervalo cerrado. Es continua en menos 2,2 en el intervalo cerrado. La gráfica, pues es la gráfica que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Y se observa la diferencia de terminología utilizada en los ejemplos unidos. En el ejemplo se estableció que h contiene en cada número del intervalo abierto, menos 2, menos 2,2, mientras que en el ejemplo 2 se concluyó que h contiene en el intervalo cerrado. Pero bueno. Bueno, entonces continuando, con la definición 1.97 dice definición de continuidad en un intervalo semiabierto. Tenemos dos incisos. El primero es una función cuyo dominio incluye el intervalo semiabierto A, B, es continuo en A, B, sí, solo si es continuo en el intervalo abierto A, B, ¿no? Entonces aquí lo tenemos estos. Y es continua por la derecha en A. Una función, el segundo es una función cuyo dominio incluye el intervalo abierto A, B, es este. Es continuo en A, es el mismo intervalo, sí, solo si es continuo en el intervalo abierto A, B. Sí. Y dice, se tienen definiciones similares a las de la definición, a esta definición para la continuidad de los intervalos A, infinito y menos infinito, B. Sí, que eso pues ya nada más se puede trasladar, ¿no? A cuestiones infinitos. Vamos a ver ahora el ejemplo 3. Y se determine el intervalo más grande o la unión de intervalos en la función siguiente en el que
siguiente es continua. O sea, f de x es igual a 25 menos x cuadrada sobre x menos 3. ¿Sí? Dice, vamos a determinar aquí solución. Esta es la función. Y el dominio, f, está dado x menos 3 debe ser diferente de 0. Entonces, la función está definida en todo número. Función en todo número. Excepto en x igual a 3. X debe ser distinto de 3, no de aquí. Esto es, x debe ser distinto de 3, ¿no? Entonces, o cuando 25 menos x cuadrada, excepto es menor a 0. Esto es cuando implica que tengamos x mayor a 5 o x menor a menos 5. Debe ser distinto, ¿no? Porque si no, da 0. Por tanto, el dominio de f, estará entonces, este es el dominio de f, está dado por menos 5,3 unión 3,5, ¿sí? Y luego aquí lo que hacen es determinar los límites. Límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha de f de x, pues eso pues ya va a dar igual a que pues sería pues 25 menos x cuadrado, pues sería 0. Porque abajo pues sería menos 2 positivo. Y esto pues por su parte es f de menos 5, pues es igual a 0. Ahora, por otro lado, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, f de x, ya para no sustituir la función, es igual a 0, que también f de 5 es igual a 0. Entonces son iguales, ¿no? Con base en esto, se dice que f es continua por la derecha, en menos 5, en menos 5, en menos 5, y es continua por la izquierda y en más 5, ¿no? En 5. ¿Sí? Además, f es continua en los intervalos abiertos, menos 5, 5,3 y 3,5. En consecuencia, f es continua, o sea, por lo tanto, f es continua en menos 5,3, como que también les da muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, 3,5
Ahí así, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte o el teorema. El ejemplo ilustrativo 2 no lo voy a ver, esa es la parte de de un modelo matemático, no lo voy a ver. Pero este es importante, este teorema del valor intermedio. Dice, si la función f es continua en el intervalo cerrado a, b, y si f de a es distinta de f de b, entonces para cada valor de k entre fa y f de b, es número c entre a y tal que, y b tal que f de c sea igual a una constante. ¿Sí? Entonces, dice aquí esta demostración está más allá. Se necesitaría libro un texto de cálculo avanzado. Entonces, pues, no. Además, no vamos a ver las demostraciones. Pero dice, en términos geométricos, el teorema del valor intermedio establece que que la gráfica de una función contiene un intervalo cerrado debe intersectar cada recta y igual a k. Por ejemplo, esta, miren. Esta es la función, la que sea. Aquí es y es igual a f de x. Y va a intersectar cada recta. Entre las rectas y igual a f de a y f de y igual a f de b, al menos una vez observe esta figura, observando esta figura, donde 0, k, que ahí son las 0, k, que sería eh, es cualquier punto sobre el eje y entre los puntos 0, f de a, 0, f de a y 0, f de b, sería esto, ¿verdad? 0, f de a y esto. La recta y igual a k intersecta la gráfica de eje en el punto c, k. Es este es el punto, ¿no? O sea, aquí les voy a poner, este es el punto, ¿no? Donde intersecta, ¿sí? Donde C está entre A y B. Entre A y B. Para algunos valores de K puede tenerse más de un valor posible para C, como es este caso. La figura. Eh, el teorema establece que existe al menos un valor de C, pero tal valor no es necesariamente único, como es el caso de la gráfica de la figura del lado izquierdo. La figura 3 muestra tres valores posibles, que son, es 1, 2, 3, y con esta y igual acá. La figura 3 muestra tres valores C1, C2 y C3 para una capa particular. El teorema del valor intermedio afirma que si la función f es continua, en el intervalo cerrado a, b, entonces f de x toma todos los valores entre f de a y f de b. ¿Sí? Y x toma todos los valores. Los dos ejemplos ilustrativos siguientes muestran la importancia de la continuidad de f en a, b para poder garantizar esta afirmación. No recuerdo si, por ejemplo, en métodos numéricos también se llega a esto. Esto más o menos se utiliza en la parte matemática. No recuerdo cuál es el de para determinar luego raíz o cuestiones de este tipo. Pero esto es importante, ¿no? También otra vez, sí es un curso de matemáticas, que es el de métodos numéricos, ¿no? Ese lo van a ver después. Ahora, voy a ver el ejemplo ilustrativo 3, ejemplo ilustrativo 3. Se considera, a ver si aquí la tengo. Bueno, entonces, el ejemplo ilustrativo 3 dice, considere la función f de x, o sea, esta la voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Lo voy a poner del lado izquierdo. F de x es igual a x menos 1, o sea, lo que estoy diciéndoles es esta la función. Tenemos aquí, ¿sí? De x menos 1, si 0 es igual a x menor o igual a 2. Esta es una línea con pendiente positiva igual a 1 y ordenada en menos 1. ¿Sí? Y si 2 menor a x menor o igual a 3, esta es una función cuadrática, ¿no? Que aquí en principio esta debería ser así, ¿no? Como, nada más les voy a poner así.
Así sería la función cuadrática. Pero bueno, nada más está definida en el intervalo de 2 a 3, ¿no? Dice, la gráfica de esta función está mostrada, se muestra aquí, ¿no? Es esta la gráfica. Gráfica de la función, de esta función. Dice, la función es continua en 2, el cual en el intervalo cerrado 0,3. Aunque aquí es como que continua, bueno, la función pues toma valores, ¿no? Pero bueno, en el intervalo, no, perdón, es discontinua, sí, como que continua, es discontinua en 2, el cual está en intervalo cerrado 0,3, por lo que f de 0 es igual a menos 1 y f de 3, que ya utilizamos la función, la cuadrática, sería igual a 9. Dice, si k es cualquier número, número entre menos 1, no, entre 1 y 4, 1 y 4, ¿verdad? O sea, estos, entre 1 y 4, entonces no hay ninguno. Por lo tanto, o aquí entonces, no hay ningún valor C, C tal que f de C es igual a K, porque no existen valores en la función, porque no existen valores de la función, entre 1 y 4. Que es lo que más o menos está viendo acá en la, debe ser continua, ¿no? Y aquí pues no está, es discontinuo esto. Entonces, ya puede ser un valor de C, como en este caso, obtener más valores de C. Y les digo, este es más o menos, si no me recuerdo, lo de la raíz también, ¿no? Pero aquí, bueno, es K, es una constante K. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo, que es el ejemplo del cerebro 4. Dice, se la función definida por g de x, que es esta función. Aquí no sé, se ve muy, como que lo encierra. Pero es esta que está aquí. Entonces, x menos 4 tiene que ser diferente de 0. Entonces, x tiene que ser diferente de 4. Entonces, por eso aquí es una hipérbola, ¿no? Se indetermina cuando x toma valores de 4. Va a ser una línea asintótica, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Sí? Entonces la función g es discontinua en 4. G de x es discontinua en 4. Entonces, por eso también les digo que una de las cosas importantes en este curso es, pues, ver cómo se grafican o ya intuir rápidamente la parte gráfica. Por ejemplo, acá también teníamos esta función, que esta es una función lineal, o si tuviera 2x, pues va a tener una pendiente mayor, y menos 3, o cuestiones de ese tipo, pues ya nada más la intersección, ¿no? La ordenada. Y luego yo no le llamo la ordenada del origen, porque si fuera la ordenada del origen, pues aquí le voy a poner esto, pues sería esta,
No, así, la ordenada del origen, pero no, la ordenada es el valor que va a tomar, por ejemplo, aquí -1, 3 o lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí es, vamos a dejar continuar con esto. Es importante la parte gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, eh, es discontinua en 4, el cual pertenece al intervalo cerrado. Pertenece al intervalo cerrado 2,5, ya que G de 2 es igual a -1 y G de 5 es igual a 2. Dice si K es cualquier número eso es continuo 4, el cual presente va a cerrado 2,5. Si K es cualquier número entre 1 y 2, ningún valor de C entre 2 y 5, tal que G de C sea igual acá, dice en particular, si K es igual a 1, entonces G6 es igual a 1, pero 6 no pertenece al intervalo 2,5. ¿Sí? Aunque aquí estoy viendo, dice la figura así como está la... Sí, ¿no? La función g es discontinua en 4, que es lo que estamos viendo aquí. Pertenece al intervalo 2,5 aquí. Y g de 2, que es esta, 2 entre 2 sería -1. Y g de 5, aunque tú no sé por qué no lo hicieron como 2, 1, 5 y 2 g de 2. Bueno, si quieres cualquier número entre -1 y 2 y no hay ningún valor de c entre 2 y 5, tal que g de c sea igual a k. No hay ningún valor de c entre 2 y 5, tal que g de c igual a k. En particular, si k es igual a 1, g de 6, si k es igual a 1, si tuviéramos este valor, sería 6 por acá, ¿no? G de 6, G de 6, no, G de 6 aquí sería 1, ya, ¿no? 2, ya, pero 6 no pertenece al intervalo abierto, aquí se me está, que sería este, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 4. Dice, dada la función f de x, que es un polinomio, 4 más 3x menos x, definida entre 2. X va de 2 hasta 5, menor o igual. ¿Sí? Dice, verifique que el teorema del valor intermedio se cumple para k igual a 1.
verificar. Teorema del valor intermedio. Y que se cumpla para k igual a 1. K igual a 1, trazando la gráfica de f y la recta h igual a 1. O sea, h igual a 1, que es la de k igual a 1, ¿no? Estime con 4 cifras decimales el número de c del intervalo 2,5. 2,5. Estimar el valor de c tal que f de c sea igual a 1. Sí, lo voy a hacer así. Luego veamos el inciso B, dice confirme la estimación de inciso A analíticamente. Bueno, eh, aquí está la función, que es un polinomio. Aquí está esta función. Y esta es y igual a k igual a 1. ¿Sí? Entonces, pues aquí pues, se va a poder ver aquí. Este 0, 1, 2, 2 a 5, menos 10. Pero aquí no sé por qué este es menos 10. Este es para y, ¿no? Menos 10. Aquí diría menos 10 a 10, pero el otro no lo veo tan claro. Debería ser menos 2. Ah, no, 2. Ah, no, sí, está bien. 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, más o menos para que nos demos una idea, ¿no? De intersecta, es un poquito menos de 4, ¿no? Entonces, eh, se estima, en la graficadora se estima, o gráficamente más bien, gráficamente, se estima que C es igual 3.7913, que les digo aproximadamente está cerca, ¿no? De 4. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, analíticamente, y el otro es analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nada más tenemos la función, pero ahora evaluándola o diciendo que es igual a 1. Entonces, la función es 4 más 3, pero en lugar de x se va a poner c, menos c al cuadrado. Esto es igual a 1. Entonces, esto pasa para acá. Quedaría como, y ya lo multiplicándolo por todo por negativo, quedaría c cuadrada menos 3c menos 3 igual a 0. Utilizamos la chicharronera. C es igual a B, no, menos B, que sería menos 3, con el, bueno, menos 3, más menos B al cuadrado, entre menos 4ac, ¿no? Entonces B al cuadrado quedaría menos 3 al cuadrado menos 4 por AC, menos 3 por 1, ahí está entre 2a, ¿no? 2 por 1, que esto sería igual a 3 más menos 9 más 12 entre 2. Esto sería 3 más menos 21 sobre 2. Y esto es igual a C. ¿Sí? Dice aquí se rechaza. Un medio de 3 menos raíz de 21
¿Por qué? Porque es número menor a cero. Es negativo, ¿no? Y no pertenece al intervalo, ¿no? Al intervalo que estamos viendo que es 2,5. Entonces, pues, se acepta. Vamos a hacer aceptación y rechazo, que es como que no me gusta. Este valor 3 más raíz de 21, porque este es mayor a cero, y está, y pertenece al intervalo 2,5. Entonces, f de un medio de 3 más raíz de 21, ahí sí, va a ser igual a 1. Como un medio 3 más raíz de 21 es aproximadamente 3,977913. Se confirma la estimación. ¿Sí? Y luego dice el inciso C, dibuje la gráfica de f en el intervalo 2,5. 2,5. Y es esta la gráfica que tenemos aquí. Y este es el valor que se tiene. Esto sería aproximadamente 3,7913. Y el otro, pues ya ese es el de X o el de C. Este sería el valor de K, ¿no? Este es K igual a H igual a 1. Bueno, esta no parece. Ahí así K, ¿no? Sí. Bueno, entonces continuando con esto de los teoremas, ya casi terminamos el teorema del cero intermedio. Dice, si la función f es continua, eh, esta es una consecuencia directa del teorema del valor intermedio, el teorema del cero intermedio. Dice, si la función f es continua en intervalo cerrado a, b, y si f de a y f de b tienen signos opuestos, entonces existe un número c entre a y b tal que f de c, es decir, es igual a cero, es decir, c es un cero de f. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿no? Hay también, bueno, la demostración, no la voy a hacer, pero vamos a hacer un problema, un ejemplo. Dice el ejemplo 5. Ejemplo 5. Dice, aplique el teorema, o inciso A, aplique el teorema del cero intermedio, cero medio, para mostrar que la función que la función por que es la que está ahí abajo de esa gráfica, ¿no? Es igual a 2x al cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más 1 tiene 3 ceros. Entre menos 2 y más 2. ¿Sí? Dice, bueno, aquí se tabula, esta tabla, entre menos 2 y más 2.
como f de menos 2, f de menos 2 va a tener un valor de menos 15. F de menos 1 va a tener un valor de 1 positivo, tiene signos opuestos. Entonces va a cambiar la función de signo. Por lo tanto, ahí tiene que haber un 0. Igual de manera similar, entre 0 y 1 cambian. Tiene signo 1, negativo. Luego, entre 1 y 2 va a cambiar de signo de menos 3 a 1 la función. Entonces, menos 3 y va a ser 1. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos, aunque no hiciéramos la gráfica, espero que les quede claro, no hiciéramos la gráfica con base en los cambios de signo, porque eso también luego se ve, ay, no sé, no me acuerdo en cuál método numérico, luego que tengo varias cosas ahí en la cabeza, pero bueno, el chiste es de que también esto se aplica en métodos numéricos para determinar las raíces, cuando cambia el signo de la función, y esto es importante. Entonces aquí, sin hacer la gráfica, nada más con la tabla, pudiéramos saber que tenemos cambios de signos. Aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, y luego de aquí a acá. ¿Sí? Bueno, y se estime en una graficadora estos ceros con 2 cifras decimales. Este es el inciso B. Se va a hacer. Estimar la gráfica en una. Estos ceros con 2 cifras significativas. Significativas. Entonces aquí está el intervalo de menos 3, que sería menos 3. Este es 0 y este es 3. Este es menos 5 y este es 5. Y aquí pues este sería 1, 1, 2. ¿Sí? Bueno, de la gráfica, pues ahí, aquí lo hace Layton, sería menos la primera, menos 1.14. Luego el otro sería 0.23 y el último será 1.91. Esas son las tres raíces. Además de que este polinomio es de orden 3, por eso se tiene la otra raíz. Sí. Bueno, bueno aquí es. Y ahora se demostrarán los teoremas 9 y 10, como se indicó en la sección 1.5. Observe la aplicación del teorema 1.9, límite de una función compuesta. Entonces aquí tenemos estas dos, que no las voy a hacer las demostraciones, pero las vamos a ver aquí, que es teorema 9 de límites, límite del cociente de dos funciones, si el límite cuando x tiende a de f de x igual a L, y el límite, si el límite de x cuando tiende a de g de x igual a M, entonces el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x igual a L sobre M, si M es distinta de 0, ¿no? Para que no se indetermine. Entonces, teorema 10 de límites, dice el límite de la raíz enésima de la función. Que es más o menos lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, si n es un número positivo y límite de x cuando tiende a de f de x igual a L, entonces el límite de x que tiende a de la raíz cuadrada enésima de f de x es igual a L a la raíz enésima, ¿no? Con la restricción de que si n es par, L mayor tiene que ser mayor a 0. Si n es impar, pues no importa que sea positivo o que sea negativo, ¿no? Como en el caso que les he visto, había dicho que era el teorema 1.85 y también lo toma para la demostración, aunque les digo, no la voy a hacer. Y bueno, hasta aquí ya quedaría este capítulo y esta sección por terminada.